Bien, una vez que ustedes han conocido un poco sobre Diario Expreso, bueno, todavía no nos adentramos al asunto de ya el equipo, de la forma de trabajo, pero previo a eso pues está el equipo de reporteros, ¿no? Los periodistas, los que hacen la noticia, los que salen a la calle a buscarla. Y pues a mí me pareció oportuno traerles este video que de alguna manera resume cuál es el trabajo que se hace como periodista de prensa escrita. Así que espero que lo disfruten. Es un mini tutorial, pero sé que les va a servir muchísimo. Bien, bienvenidos. Entonces vamos a aprender un poco a cómo reportear, a cómo contar. Bien, atrapar para contar. Atrapar y contar. Contar y atrapar. ¿Qué cuentas? ¿A quién atrapas? Atrapas lectores, cuentas historias. No hay receta para aquello. Todos dicen, no, pero ¿sabes qué? Pirámide invertida, utiliza el lead, utiliza las 5 W en el primer párrafo, haz esto, hazlo. Al final todo termina en teoría, porque al momento en que tú te enfrentas a la información, a todas las fuentes que entrevistas, lo único que logras es tener una amalgama de datos en donde dices por dónde empiezo. Entonces no hay una regla, hay guías. La guía la recibes en la universidad, es la teoría que recibes en la universidad, pero al momento de hacer la noticia tienes que jerarquizar información y eso nadie te lo enseña. Se necesita sentido común y se necesita pasión para hacer periodismo. Esa es la clave. Así como leer es la clave, que aquí les pongo en este punto. Autocriticarse es el as. No porque ya tengo años haciendo periodismo, me creo la vaca que más caga. No, no se puede. Nunca terminas de aprender en esta profesión y eso es lo hermoso. Aprender de los maestros es esencial y yo me he tomado la libertad de traer a maestros que me han enseñado a hacer periodismo sin conocerme, muchos, y a otros que tuve la dicha de conocerlos en persona. Ya les contaré más adelante no me voy a extender mucho en este video, lo prometo, para que no se aburran. A ver, uno de mis maestros más queridos es este señor que se llama Gay Talesi y que es un estadounidense que reza, entre otras cosas, ¿por qué aprender a atrapar lectores? Estamos perdiendo la especialización, la singularidad, el arte del periodismo. En otras palabras, la carrera de periodista va a acabar reducida a un puesto de administrador como un secretario. Habrán perdido el oído, la pluma y el cerebro. Gay Talesi es uno de los principales críticos de aquel periodista de escritorio que llama por teléfono, contacta a su fuente, graba su fuente, saca el párrafo y ya está la nota. Caigo en ese vicio, caemos en ese vicio muchos. Entonces, no se trata de eso, se trata de salir a la calle, de oler la vereda, de decir dónde está la historia y dónde está el protagonista del que quiero contar la historia. Es uno de los más grandes maestros que ustedes van a encontrar. Les exhorto a buscar su obra, es espectacular, tiene un montón de libros, entre esos La mujer de tu prójimo, tiene En el nombre del padre, que es un libro que escribe, todo es no ficción, ¿no? Es un libro que escribe para los mafiosos italianos. Es espectacular, este hombre es espectacular, así que hagan buen periodismo de la mano de Gay Talesi. ¿Cómo protegernos de la extinción de los buenos periodistas? Bueno, es fácil, miren a Jim Carrey ahí en una escena de sus grandes películas. Ahora miren a Blanky Monkey. ¿Cómo protegernos de la extinción? ¿Cómo ser un buen periodista sin caer en la mediocridad? Es sencillo. La noticia no está en la redacción, como ya lo dijimos. La noticia no está en la agenda, no está en la rueda de prensa. Hay que reaccionar por la sustentabilidad, que es nada más que buscar hacer un mejor lugar de donde estás viviendo. Hacer activismo desde el periodismo. Dejar la pasividad. ¿Va a cortarse el video? Regreso.
Continuando con la clase, la pequeña clase que voy a preparar, creo que no me tardo ni 15 minutos. Aquí está la gran Leila Guerriero. Y ella es la argentina de la que les hablé más atrás. Pues conózcanla bien, quiero desaparecer un poco. ¿Y qué dice Leila? Leila dice, todas las preguntas clásicas del periodismo deben estar respondidas, pero no necesariamente en el lead. El lead es el primer párrafo del cuerpo noticioso. Hay que enganchar al lector, usar estructuras visuales de sonidos, frases impactantes. Leila Guerriero dice, todo está permitido menos inventar. Y aquí vamos otra vez con la disyuntiva. Estoy haciendo periodismo literario, estoy haciendo no ficción, estoy cosiendo un texto desde la realidad, pero qué elementos no debo olvidar yo para que mi nota no deje de ser periodismo. Pues la rigurosidad periodística, los elementos de los que les hablé en la diapositiva pasada, y nunca dejar de lado la verdad. O sea, esto pasa, esto. Yo no puedo inventarme que algo huele mal. Yo tengo que demostrarlo en el texto periodístico, contando la historia. Contar la historia se logra en el momento en que empieces a leer a los maestros del periodismo. Seguimos, y me desaparezco de nuevo. Las fases, la preparación, investigación, selección de entrevistados, elección del enfoque. Investigación, selección de entrevistados, elección del enfoque. A veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Entonces tenemos que tener un paneo rápido del escenario completo de lo que va a ser mi texto. Luego hago una selección de las fuentes posibles a tratar, que estas fuentes siempre tienen que estar pegadas a una experticia que tenga que ver con el tema a tratar, y la elección del enfoque, que es por supuesto el eje propio del periodista para hacer noticia. Preguntas profundas y observación, mucha observación, sobre todo observación. La selección del material, lo que vale y lo que no, lo que dejamos al lector. Aquí se verifican los datos y se esquematiza la información. Se hace lo que yo les llamaba la jerarquización de la información. Viene una de las más favoritas diapositivas que tengo en esta presentación, que es espectacular, y él es Zico. Zico es un periodista argentino, también uno de los próceres, por decirlo así, de la no ficción, tan bueno como Leila Guerriero, un poco menos riguroso. Lo han criticado también por irse por las nubes cuando redacta. Él es mucho de creatividad, de atrapar al lector, tiene escuela de Stephen King, tiene escuela de grandes escritores norteamericanos y latinoamericanos, pero no deja de ser un maestro, y me dio un curso de crónica desde la web. Entonces, él recomienda, para contar una historia, fijarnos en el detalle llave. El detalle llave es esa esencia en la que yo noto que es de donde debe despuntar mi historia. ¿A qué me refiero con la esencia de donde debe despuntar mi historia? A fijarme muy meticulosamente en dónde está el lugar de la historia en donde debo empezar. ¿Cómo lo logro? Fijándome en el sentimiento. Y ahí viene la frase que ustedes leen aquí abajo: sin corazón no hay recuerdo. Si yo no logro que mi lector tenga un giro de emociones al momento de encontrarse con mi texto, simplemente no logré un buen trabajo periodístico. Claro, van a salir los rigurosos, los amantes de la pirámide invertida, a decirme, no, estás hablando tonteras, los datos duros son importantes. Sí, pero de datos duros no se vive. Y contar una historia, humanizar esos datos duros, es la esencia del buen periodismo. Dale la vuelta a la información y evita el yoísmo. Yo estuve ahí y olí, la fuente me dijo. No, o sea, a nadie le importa. O sea, al lector lo que le importa es la historia, no cómo la lograste, me explico. Entonces el protagonismo, déjalo de lado, no está recomendado para este tipo de cuerpos. Quiero dejar sentado que este pequeño tutorial está dirigido a estudiantes de periodismo, a mis colegas que tienen años en esto y que me quieren refutar. Mil disculpas, en serio, pero son mis maestros del periodismo los que he traído acá. Ya vuelvo.
continuando con la ponencia, tenemos a otro grande de mis maestros, lastimosamente ya no nos acompaña en esta tierra, el increíble Miguel Ángel Bastenier. Tuve la oportunidad de saludarlo, de darle la mano, de abrazarlo y de decirle, por usted he aprendido mucho. Si ustedes teclean elpaís.com y van a buscar el link de Bastenier, se van a dar cuenta de lo que me refiero. Este hombre columnista dirigió El País y fue jefe de redacción y luego se dedicó muchos años de su vida a enseñar a través de sus columnas, porque tenía un espacio destinado para eso en Diario El País. Dejó un magnífico legado dentro de este portal web del Diario Español. ¿Qué hacer para contar? Y Bastenier dice, la realidad jamás se encuentra en boletines o ruedas de prensa. Y volvemos a lo siguiente, sal a la calle. La rueda de prensa no es más que esa ruta que la autoridad quiere que tú sigas para contar una historia. De esa ruta que dice, dijo esto la autoridad, dijo esto la entidad pública y eso es lo que quiere la autoridad que sea noticia. Pero de eso nada. Tú vas a una rueda de prensa a buscar tu propia ruta para hacer tu propia agenda periodística. Vamos a entrarnos un poquito en lo que es ya la reportería y bueno, pues traje uno de los géneros favoritos para la gente que le gusta redactar mucho, que es la crónica. Y 3 claves para este género, pues los hechos, los momentos y los personajes. Más adelante voy a explicar cómo una argentina me enseñó que hay formas de hacer de una redacción una imagen cinematográfica. Tú tomas los hechos, pero los coses, como está atrás el telar que ustedes ven de fondo de pantalla, es eso. Hacer periodismo es tomar datos y armar una gran estructura para que quien la visualice completa, terminada, diga qué obra de arte. No se trata de coger todos los datos y ponerlos allí, no, se trata de hacer belleza con periodismo sin dejar de lado la rigurosidad. Vamos a continuar con la presentación de las diapositivas, que ya estoy terminando, no se preocupen, y voy a irme en este momento. Un segundito. Consejos de los grandes. Talesi, la misión principal de un periodista es estar ahí, personal y físicamente ahí, mirando a los ojos de la gente de la que se quiere escribir. Mucho antes de escribir, incluso antes de salir a entrevistar, el periodista debe prepararse. Antecedentes, contexto, contraste. No hay temas menores. ¿A qué se refiere Talesi con que no hay temas menores? No porque vayas a cubrir un pequeño tema vas a minimizarlo, porque tú nunca sabes dónde está una buena historia. ¿Y a qué se refiere con antecedentes, contexto y contraste? Pues el antecedente es todo lo que pasó antes del hecho, que tiene que ver con el hecho. El contexto es todo lo que rodea al hecho en el escenario actual y el contraste es la voz de equilibrio hacia tu hecho. Por ejemplo, porque a los ecuatorianos nos gusta hablar con ejemplos. No puedo hablar yo de un cierre de parque en Guayaquil si no cito a la autoridad que te diga por qué ese parque está cerrado, pese a que los activistas, por supuesto, quieren hacer que la autoridad quede mal parada en todo, ¿no? Entonces tienes que tener las dos voces de contraste. Ya ahí está el equilibrio, la intolerancia hacia la inclinación ideológica que puede manchar la carrera de un periodista. Nadie tiene que caer en eso. Vuelvo para la siguiente diapositiva. ¿Qué ver al momento de contar una historia? Y Zico nos dice, el diálogo, la acción y lo oculto. Es un poco lo que ya hemos venido tratando. Es decir, fijarme en qué línea de una conversación puede servirme para iniciar un texto, fijarme en qué acción puede servirme para enriquecer un párrafo,
fijarme en lo oculto, lo que no se ve, lo que percibo gracias a mi olfato periodístico. Todo el mundo habla del olfato periodístico, pues allí está. Un buen cronista tiene que tener en mente esta consigna: descubrir en el personaje lo que nadie vio. Puedes toparte con miles de perfiles de una sola persona, pero si tienes la experticia de llegar a darle la vuelta, descubrirás que hay un lado de la historia que nunca se ha contado, y eso es inevitable. Pueden ustedes googlear las mejores biografías y siempre va a haber un dato adicional, y el que ve mejor es el que cuenta mejor. Continuando con la pequeña clase, humilde clase. Formas. Hay dos tipos de periodistas narrativos: los que van escribiendo a medida que investigan y reportean, y los que ponen la primera frase cuando han terminado el trabajo de la calle. Yo soy de las segundas, sinceramente. O sea, no puedo ir escribiendo, tejiendo una historia a cuentagotas, porque me choca un poco. Por eso tardo a veces en escribir mis textos. Lo que hago es, y esto lo aprendí de Gorka, gracias Gorka, te extraño mucho, gracias por enseñarme esta técnica. En un documento de Word escribo a todas mis fuentes, todo lo que me dijeron lo transcribo en párrafos, en ideas principales, y luego empiezo a jerarquizar información y a buscar la historia. Entonces al final yo empiezo a escribir, o sea, siempre, pero soy yo. Hay técnicas y técnicas. Hay otros periodistas que, por ejemplo, no desgraban nada y se quedan. Yo no desgrabo siempre, pero desgrabo cuando creo que es importante, sobre todo cuando son tipo perfiles y todo. He intentado hacerlo con mis apuntes, pero creo que siempre en el audio tú te vas a dar cuenta de que hay algo importante que dijo la fuente. Maestro de maestros, Alberto Salcedo, colombiano: el cronista se forma ejercitando la curiosidad, dice él. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son sus clases. Evitarle al lector lo irrelevante. O sea, no puedes llenar al lector de... Esto también lo decía un escritor ecuatoriano, autobiografía admirable de mi tía Tobar, Francisco Tobar García, ¿sea así? Decía él que los periodistas tendemos a ser climáticos en nuestros textos. O sea, siempre como que damos como que mucha, ay, el monte, la lluvia, el sol brillaba, o sea, esas cosas enriquecen un texto, pero no son lo relevante. Escribir sobre gente en acción, identificar rutinas, crear escenas, agudizar el oído, evitar adornos. Los adornos aburren, y ustedes van a identificar los adornos con este tipo de descripciones innecesarias. Darle vida a los datos y que estos no interrumpan. Es lo que le decía de los datos duros. Cuando nosotros tenemos un texto periodístico por escribir, siempre va a ser necesario, chicos y chicas, adentrarnos a la historia desde la gente. Ya, claro, esto no se va a poder hacer en un reportaje periodístico de rigor político, por ejemplo, de un informe de Contraloría. Me explico, o sea, tampoco vamos a ser tan rigurosos con esto, pero la mayoría de buenas historias está en la piel del que la vive. Entonces, por allí tenemos que empezar. Escribir no ficción es armar una película desde la realidad, hacerla guión, llevarla al lector. Esta fue una pequeña cátedra, no voy a continuar con las otras diapositivas porque ya me excedí demasiado el tiempo, es bastante, un tutorial de casi 20 minutos, pero espero que les haya gustado, espero que les guste mi trabajo también en Zapar y que este pequeño tutorial les sea útil. Un abrazo para todos, gigante, compártanme sus ideas, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, pues los espero para todo. Un abrazo.